ese líquido intersticial fluye y se mantiene, decíamos, en un volumen disminuido, de 10 a 20 cc. Y constantemente se está intercambiando, o sea, así como se está produciendo, se está drenando. Y lo drenan los vasos linfáticos. Ese equilibrio, cuando se rompe, pues puede producir una colección pleural o un derrame pleural. Es decir, que el derrame pleural se puede dar por dos causas fundamentales. Cierra la boca. ¿Qué fantasma? Hay dos posibles, pues, digamos, detonantes de un derrame pleural. El primero es que haya demasiado líquido pleural, que se produzca demasiado líquido pleural. ¿Listo? Otro, que se pierda la capacidad para drenar ese líquido pleural que se está produciendo. Entonces ahí van a estar, digamos, las dos detonantes, las dos posibles etiologías o grupos de etiologías. ¿Listo? Dentro de la primera, que hay demasiado líquido, nosotros hablamos de dos posibilidades: o que ese líquido sea un trasudado o que ese líquido sea un exudado. Entonces vamos a mirar. Para que se dé un trasudado, tiene que haber una alteración. ¿En qué sentido? En que se aumente la presión hidrostática o se disminuya la presión oncótica. ¿Listo? Eso es lo que define un trasudado, un desbalance entre esas dos. La primera, que sería el trasudado por aumento de la presión hidrostática, se produce en situaciones como la falla cardíaca. Entonces, cuando el corazón falla a la hora de bombear, ¿no?, volumen circulatorio, ese volumen se empieza a volver retrógrado, se empieza a ir hacia los pulmones, ¿sí? Aumenta la presión entonces de líquido dentro de los pulmones y eso produce un derrame pleural. En ese caso, ese líquido se acumula en los capilares y de los capilares se drena el espacio pleural. Entonces, falla cardíaca. También puede producirse por una disminución de la presión oncótica, o sea, las proteínas son responsables, ¿no?, de esa presión oncótica. Cuando las proteínas se encuentran dentro del espacio intravascular en rangos normales, esas proteínas arrastran líquido, ¿no?, me permiten que haya una cantidad normal de líquido también dentro de esos vasos sanguíneos. Si no tengo proteínas, entonces no hay fuerza que arrastre el líquido hacia el espacio intravascular y el líquido se empieza a escapar, se empieza a ir al intersticio. Entonces, en ese caso, va al intersticio y de ahí se va al espacio pleural. ¿Listo? ¿Qué puede pasar para que bajen las proteínas? Eventualmente hay dos que son las causas como más importantes. O las proteínas no se están produciendo, cirrosis, daño hepático, o las proteínas se están perdiendo. Por ejemplo, se están eliminando en la falla renal. Entonces, las causas del trasudado ahí podrían resumirse en tres fallas, ¿no? Falla cardíaca, si lo que aumenta es la presión hidrostática, o falla hepática o renal, si lo que se está perdiendo es la presión oncótica. ¿Listo? Ese es como, digamos, un resumen de las causas como más comunes. Obviamente puede haber otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes con cáncer. Pues si los pacientes con cáncer, no porque esté dañado el hígado, sino porque su estado nutricional está consumido, pues no van a producir proteínas y no va a haber presión oncótica. ¿Listo? Pero el resumen, digamos, serían esas tres fallas. Entonces, en el trasudado, sea cual sea la causa, ¿no?, que haya mucha presión hidrostática o poca presión oncótica, el líquido que se va a producir a nivel pleural va a tener unas características especiales. Básicamente, como dijimos que no hay proteínas, pues básicamente eso es lo que vamos a encontrar a la hora de analizar ese líquido, que los niveles de proteínas van a estar bajos. Y en otro sentido, hay un marcador que se utiliza, que más adelante lo vamos a ver, pues, ¿no?, en el exudado, para ver el daño tisular. O sea, la deshidrogenasa láctica es una sustancia que se encuentra en el citoplasma de casi todas las células del cuerpo, ¿ya? Cuando se rompe una célula, cuando hay daño tisular, ese nivel de lactato de deshidrogenasa se aumenta, ¿no? Y se aumenta en proporción al daño tisular. Pues si se mueren muchas células, lógicamente va a aumentar muchísimo más. En ese caso, como estamos hablando simplemente de un desbalance, ¿no?, de presiones, lo que estamos buscando no es el daño tisular. La LDH, hay que recordarlo, en el trasudado va a estar normal, que en este caso no estamos hablando de propiamente daño tisular. ¿Listo? Entonces esas van a ser las características básicas: bajos niveles de proteínas y bajos niveles de
LDH, un ultrasonado. Y el líquido va a tener un aspecto más bien claro, ¿no? Transparente, porque recordemos que lo que se está acumulando, pues como quiera que sea, es líquido intersticial, básicamente, ¿no? Es un líquido con esas características. Y va a haber el otro grupo de derrames pleurales, el segundo, que son los exudados. Decíamos que la primera razón para que haya un derrame pleural es que haya demasiado líquido, demasiado fluido, ¿no? El líquido intersticial, el líquido pleural, que se produzca demasiado. Se puede producir, la primera causa, un trasudado por un desbalance entre las presiones hidrostática y oncótica. O en segundo lugar, en el exudado, porque haya una inflamación, un proceso inflamatorio de los capilares alveolares. ¿Listo? Entonces aquí lo que se daña es, digamos, esos vasos sanguíneos. Se pueden dañar de varias maneras. Entonces el exudado puede ocurrir por trauma, puede producirse por patologías malignas también, o por procesos inflamatorios. Generalmente pues hablamos de infecciones, que es como lo más común, ¿no? Que uno buscaría ante un exudado. Cuando se da un proceso inflamatorio, que es lo más común, entonces lo que se dañan son esos capilares. Entonces los capilares empiezan, al estar dañados, a perder básicamente ese líquido intersticial. Ese líquido va a tener unas características un poco diferentes, ¿no? O diametralmente diferentes. Habíamos dicho que el trasudado va a estar caracterizado por un líquido transparente, claro, bajo en proteínas y bajo en LDH. En cambio, en el exudado se va a dar todo lo contrario. Como es un líquido inflamatorio, normalmente el líquido no va a ser transparente, sino más bien va a tener un color parado oscuro. Y en segundo lugar, la composición de ese líquido también va a ser distinta. Va a ser rico en proteínas, porque las proteínas también normalmente no deberían escapar a través de los capilares, pero en este caso, como los capilares están dañados, pues permiten el paso de las proteínas. Y va a ser rico en LDH, porque en general lo más común es que se dé por procesos inflamatorios, y la inflamación supone pues daño del tejido, ¿cierto? Cuando uno tiene una apendicitis, una pancreatitis, cualquier itis, lo que está traduciendo es que hay un proceso inflamatorio, que es una respuesta del sistema inmunológico, y va a haber un daño del tejido, ¿no? Del hueso. Cualquier itis responde pues básicamente a eso. Entonces, entre más severa sea, pues más va a aumentar, pero en general, en todos los exudados va a haber un aumento de la deshidrogenasa láctica. ¿Listo? Y hay una segunda razón, decíamos. La primera es que se esté produciendo mucho líquido, ¿cierto? Ahí están los transudados y los exudados. La otra alternativa es que no es que se esté produciendo mucho líquido, sino que no se está drenando. Entonces, básicamente decíamos que el drenaje se da a nivel linfático. Tendría que haber un daño, una disrupción de ese drenaje linfático, que puede ocasionarse por una masa ocupante de espacio, por un tumor, por ejemplo, o por una lesión de los vasos linfáticos. ¿Listo? Si cualquiera de esas dos situaciones ocurre, entonces se deja de drenar el líquido pleural y se produce un derrame. Se produce lo que se denomina un kilotórax. El líquido, en esta ocasión, será blanquecino y estará rico en triglicéridos, porque no se da el drenaje y al contrario se empiezan a acumular esas sustancias dentro del espacio pleural. Entonces ya tenemos claras básicamente las causas, ¿no?, de un derrame pleural. Ahora sí vamos a ver los síntomas. Los síntomas dependen, así como en un neumotórax, de la cantidad de líquido, de la cantidad de derrame que se esté produciendo, que se haya producido. Obviamente, derrames pequeños podrían pasar inadvertidos, o sea, el paciente podría llegar a estar incluso asintomático. Y derrames más grandes podrían empezar a presentarnos, o a producirnos más bien síntomas, o inclusive pues inestabilidad clínica. En este punto hay que entender pues un aspecto básico. Así que estás demasiado ocupado para leer la Biblia. ¿Otra vez? Sí, estás muy ocupado en ese momento. ¿Qué pasa, amiga?
de la mentira. Se mata Como que solita. no se lo esperaban de ella. De ella no, Literal. de la que menos esperaba. Ah, libre. Esa fue una pausa activa. ¿Cuál de las dos se repitió? ¿Cómo? ¿Cuál de las dos? Ella es muy creyente. Pero practiquen pues también la Biblia, ¿no? Ah, Entonces, mira. Nos hace reír. derrames pueden ser pequeños y grandes, Son decíamos, pautas activas que nos dan. pleurales, pero un aspecto que diferencia claramente los derrames pleurales de cualquier otra colección, por ejemplo, los neumotórax o los hemotórax, es que en general las causas que provocan un neumotórax o un hemotórax son causas que cursan de manera aguda, son cuadros agudos, ¿sí? O sea, te dan una puñalada, ya, sangra, de un momento a otro empieza el sangrado, empieza a formarse la colección. O tienes un barotrauma y empieza a coleccionarse aire y eso se da de manera rápida, aguda. Mientras tanto, en el derrame pleural, estamos hablando de las causas, ¿no? Imagínense. La más importante, el trasudado, el exudado, va a irse instaurando de manera paulatina, no va a ser un fenómeno tan abrupto. Entonces, lo más común es que en el neumo, en el hemotórax, pueden haber síntomas de instauración más rápida también. Y en el derrame, más bien los síntomas se van instaurando de manera paulatina. ¿Que puede llegar a empeorar y puede llegar a comprometer la vida del paciente? Sí, pero es más raro, ya toma más tiempo. Eso en cuanto a la relación, ¿no? Entre la cantidad de colección y la severidad de los síntomas. Ahora sí, habíamos dicho que si el derrame es muy pequeño, podría que el paciente curse asintomático, ¿no? O si ha habido tiempo de compensar ese derrame, ¿no? Así como el paciente que se acostumbra a la baja saturación y que ya no experimenta dificultad respiratoria, aún con saturaciones inferiores a la normal, ¿no? Una neumopatía crónica y el paciente se satura todo el tiempo, no sé, 82, 83, pero él no siente dificultad respiratoria, ¿cierto? Igual pasa acá. Entonces, puede haber pacientes, por ejemplo, con una patología tumoral, un cáncer, que llegan tranquilos y consultan por otra cosa, han perdido peso, esto, y va a tomar la placa y encuentra un derrame relativamente grande. Ya, eso podría pasar. Porque es una patología, repito, que evoluciona de manera paulatina, un poquito más acompasada que los neumotórax o que los hemotórax. Si la colección es grande, entonces el paciente podría empezar a presentar un dolor pleurítico, podría ser que incluso haya dificultad al respirar, lógicamente, y adicionalmente, ya al examen físico lo que vamos a encontrar, ¿no? Son fenómenos a la inspección primero. Si hay un derrame pleural, ese hemitórax se va a expandir menos porque va a alcanzar menos cantidad de aire. Entonces va a haber una asimetría en la expansibilidad pulmonar. ¿Listo? Y a la hora ya de examinar, hay demasiado líquido. Decía, pues recordando digamos, un poquito de semiología, cuando hay una condensación, una consolidación del parénquima pulmonar, el sólido transmite mejor que el líquido, ¿cierto? Entonces en ese caso uno tendría que ver un incremento de que las vibraciones vocales, ¿cierto? Lo que es al contrario, en este caso, como es líquido, un exceso de líquido lo que está, las vibraciones vocales van a verse más bien disminuidas, ¿listo? Y a la percusión, como esta vez la colección es líquida, vamos a encontrar ya no un timpanismo, sino una matidez, ¿listo? Y eventualmente, si el derrame es muy grande, puede llegar a actuar así como un neumotórax, decíamos, atención, ¿no? Si el derrame es tan grande que empieza a comprimir las estructuras del mediastino, entre esas dificulta el retorno venoso y dificulta también o disminuye el gasto cardíaco. Entonces el paciente puede cursar con caída de la presión arterial, una taquicardia compensatoria y ingurgitación yugular y edemas. ¿Listo? Entonces el paciente podría cursar con signos de inestabilidad si el derrame es muy grande, o sencillamente con dificultad respiratoria, dolor pleurítico y hallazgos auscultatorios, o inclusive estar asintomático si el derrame es muy pequeño. ¿Listo? Y obviamente si es muy pequeño también va a ser muy difícil pues, captarlo, ¿no? Mediante las maniobras de auscultación.
Eventualmente vamos a necesitar de una radiografía para confirmar la presencia del derrame. Usted ya lo sospechó, pero necesita confirmarlo. En la radiografía, pues el hallazgo podría modificarse dependiendo si el paciente está de pie o acostado. Si está acostado, lógicamente el derrame se va a distribuir de manera uniforme, entonces usted lo que va a ver simplemente es la opacificación del campo pulmonar. Pero eso no le va a permitir darse una idea de qué magnitud tiene el derrame. En este caso, la radiografía se toma de pie, posterior anterior, y se mira la opacificación, la pérdida de la transparencia pleuripulmonar, miren cómo esta parte queda radiopaca, y además de eso, eventualmente el desplazamiento del mediastino. Si el derrame es muy grande, puede llegar a desplazar el mediastino aquí, como en esta imagen, ¿no? Como está desplazada fuera del mediastino. Cuando ya usted sabe que el paciente tiene un derrame pleural, los derrames se deben estudiar. Por eso, se debe sacar una muestra de ese líquido pleural para saber de qué se trata. Clínicamente, pues con el interrogatorio y el examen físico, usted ya debe estar sospechando algo, ¿no? Si tiene falla cardíaca, ya lo hemos dicho, o falla hepática, hay algunos hallazgos clínicos que usted ya tiene que haber recopilado. Pero, digamos que el estudio del líquido va a ser definitivo, para saber especialmente si es un exudado, si es un trasudado, y orientar mucho mejor el tratamiento y manejo del paciente. Siempre que haya un derrame pleural, al igual que cuando hay una ascitis de novo, ¿sí? La primera vez que le dio un derrame pleural, la primera vez que ese paciente presentó ascitis, debe estudiarse completamente ese líquido para establecer la causa. Y se hace a través de un procedimiento que se llama la toracentesis diagnóstica. Igual que en la ascitis, en el derrame pleural que ya ha sido estudiado, ¿sí? Usted ya conoce la causa del derrame, pues ya no sería necesario cada vez que haga derrame volver a estudiar, ¿sí? Entonces, indicación de toracentesis diagnóstica, un derrame pleural de no, que no conozca usted la causa. O cuando ya tiene una causa de derrame, pero ha habido un cambio de pronto en la clínica que le llega a sospechar otra causa agregada. Por ejemplo, un paciente con falla hepática hace derrame pleural, pero además está presentando fiebre, por ejemplo, ¿cierto? Tos con expectoración verdosa. Usted dice, aquí puede haber otra cosa, puede estar infectado además. ¿Listo? Entonces en ese caso tendría que estudiar, volverlo a estudiar. Pero de entrada solo se estudian los primeros episodios y esos momentos en donde hay cambios que le lleven a pensar en otro tipo de corrección. ¿Listo? Para hacer la toracentesis se tienen estos puntos de referencia. A diferencia del tubo de tórax, aquí lo que se hace es, lo que se utiliza es una aguja delgada, ¿no? Es un procedimiento menos invasivo que el tubo de tórax. Entre la 6 y la octava costilla en línea medio clavicular, fácil porque van avanzando, ¿no? De octava a décima costilla, si va a usar la línea media axilar, y entre la décima y doceava costilla, si va a hacerlo dorsal, a nivel paravertebral. Esa toracentesis en ese caso tiene utilidad diagnóstica para saber qué tipo de derrame estamos enfrentando, y terapéutica, pues para evacuar la colección, para evacuar el derrame. Decíamos que el derrame se va a formar de una manera más lenta que los hemotórax, que los neumotórax. Entonces, eventualmente, la mayoría de los derrames se van a resolver o se van a evacuar únicamente con la toracentesis. Solamente si el derrame es masivo, campo pulmonar completo, borrado, o si el paciente está clínicamente inestable, un derrame menor, pero el paciente está clínicamente inestable, podría ser necesario de entrada usar un tubo de tórax. ¿Listo? Esas serían como las dos indicaciones. Pero va a ser muy raro, muy esporádico. La mayoría de los derrames se van con toracentesis. Y esto, para que lo revisen en su momento, los criterios de ley que uno utiliza pues, para diferenciar, ¿cierto?, el exudado del trasudado. Entonces, básicamente, sin detenernos mucho, aquí lo que vemos es la composición de proteínas y del LDH, ¿cierto? Debemos tomar una muestra sérica para comparar
¿no? Con los niveles de LDH en el líquido pleural. Pero esencialmente lo que vemos es esas condiciones. Ya vimos que el trasudado es pobre en proteínas y tiene niveles bajos de LDH. El exudado, por el contrario, tiene altos niveles de proteínas y altos niveles de LDH. Eso es lo que los diferencia. Si tiene dudas sobre un kilotórax, entonces se hace una modificación a los exámenes que le solicitan en líquido pleural, y es medir colesterol. Entonces va a estar aumentado si se trata de un kilotórax. Listo. Y ahora sí, el hemotórax. El hemotórax básicamente traduce la presencia de sangre, una colección de sangre dentro del espacio pleural. Esa sangre, cuando se acumula en el espacio pleural, puede provenir de diferentes fuentes. Entonces, siempre que haya un hemotórax, debemos plantearnos daños en estas estructuras. Puede haber ruptura de vasos sanguíneos de la pared del tórax, de la pleura, del parénquima pulmonar, del corazón y de los grandes vasos. ¿Ya? Cualquiera de esas estructuras podría, al lesionarse, provocar un hemotórax. Lógicamente, lo más común será lo menos grave, ¿no? Lo más común son lesiones triviales que de pronto solo alcanzan a lastimar la pleura o el pulmón. Más grave, pero más raro afortunadamente, las lesiones ya del corazón o de los grandes vasos. Se habla de que hay un hemotórax traumático, que es el más común, que es el que se produce por heridas, ¿no? Directamente. Y hay otros hemotórax que son los hemotórax espontáneos. Así como el neumotórax se podía ocasionar de manera espontánea, también el hemotórax se puede suceder de esa manera. Normalmente deberíamos entrar a estudiar si ese paciente tiene coagulopatías, si ese paciente tiene enfermedades vasculares, aneurismas, por ejemplo. ¿Listo? Pero son hemotórax que se presentan en mucha menor proporción que los traumáticos. Este paciente sería aquel paciente que no se lesionó y que directamente ingresó con unos síntomas que suceden de manera espontánea. Los traumáticos no solamente se relacionan con agresiones, sino también eventualmente con accidentes, por ejemplo, caídas, ya veíamos que pueden desgarrar y secarte la aorta, ¿no? De grandes alturas, o traumas de alto impacto, accidentes automovilísticos, o eventualmente también ser secundarios a procedimientos médicos. Entonces, cuando se hacen procedimientos invasivos, podría llegar a lesionarse, ¿no? Estructuras vasculares y generar hemotórax. Uno, pues, como de los más comunes, lo que más se mira, el cateterismo venoso central, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque esa es una de las razones que llevan a tomar siempre una radiografía de control después de ese tipo de procedimientos, no solamente para verificar la posición del catéter, sino para descartar que no haya complicaciones inmediatas. El hemotórax produce síntomas que también van de la mano con la magnitud, ¿no? De la colección. Entre más grande, pues obviamente más síntomas y más riesgo de inestabilidad clínica. Pero también el hemotórax nos lleva a un riesgo, y es el de que la sangre, cuando se coagula, genera procesos de cicatrización anormales que llevan a la rigidez de la pared, de la pleura, a los fibrotórax. Entonces, esa es la razón por la cual esa sangre que está coleccionada dentro del espacio pleural idealmente debería ser drenada o desocupada. No solamente porque genere la compresión del pulmón en ese momento, sino porque puede volver rígida la pared de la pleura. ¿Qué vamos a evaluar? En el paciente con un hemotórax, lo primero es evaluar la estabilidad clínica, porque ya decíamos que independientemente de los hallazgos de rayos X, lo más importante va a ser que la sangre irritaría, puede irritar la pleura. la sangre, claro, puede irritar la pleura porque los productos hemáticos, pues dentro del componente vascular no generan nada, ¿no? Pero al entrar en contacto con la pleura, recordemos que la sangre no solo lleva pues glóbulos rojos, sino también células inmunitarias, ¿no?
puede empezar a reaccionar con las membranas de la pleura e irritarlas. Y lo que decíamos, secundariamente a esa agresión va a haber un proceso de cicatrización que lleva al fibrotórax, a la fibrosis de la pleura. Pero eso, por ejemplo, cuando se drene la sangre o algo así, ¿no acarrearía en otro problema con el paciente? ¿Cómo así cuando se drena la Pues cuando se soluciona, por ejemplo, el hemotórax, que el pleura quede irritado o algo así. ¿No? No. Lo importante es drenar, que no quede la colección, ¿no? Pero ya una vez drenado, pues ya no tendríamos que parar. ¿No? Pues lo primero que vamos a observar en el paciente es, igual los síntomas, ¿no? Dificultad respiratoria por la colección que colapsa o comprime los pulmones. Y dolor torácico. Y además de eso, estar seguros de la estabilidad clínica. Porque eso es lo primero que vamos a evaluar a la hora de saber si necesita o no el paciente un tubo de tórax. En cuanto a los síntomas, igual. Cuando el hemotórax me empieza a provocar síntomas, lo más importante va a ser la dificultad respiratoria, el dolor torácico, pero además de eso, si la colección es muy grande, nuevamente, puede comprimir el mediastino y puede producir fenómenos de hipotensión, taquicardia refleja, y a la auscultación voy a encontrar igual o muy similar pues, a lo que pasa con el derrame pleural, una disminución del frémito vocal y una matidez, digamos, a la percusión. ¿Listo? Igualmente, a la inspección, una disminución de la expansibilidad pulmonar. Entonces, todos esos hallazgos se van a aparecer entre el derrame pleural y el hemotórax. Clínicamente, no vamos a poder, digamos que diferenciar por examen físico si se trata de un hemotórax o un derrame pleural. Lo que nos va a dar la clave es el precipitante, ¿no? Pues lógicamente, que en un contexto de trauma, lo más probable es que se trate de un hemotórax. En un contexto de una patología crónica, como una cardíaca, hepática, renal, pues lo más probable es que se trate de un derrame pleural. En la radiografía, lo que vamos a observar es que esa colección de sangre va a colapsar el campo pulmonar. Se va a ver más pequeñito el pulmón del lado del hemotórax. Y ese material, pues obviamente tiene una densidad diferente, ¿no? Claramente diferenciable. Normalmente no hay desplazamiento del mediastino. O sea, ese es un aspecto que diferencia en rayos X al hemotórax de los neumotórax. Miren aquí cómo se ha perdido la transparencia pulmonar en presencia del hemotórax. Lo ideal es hacer una radiografía de tórax. Actualmente se empieza a orientar y a capacitar a los médicos para que hagamos ecografía en escenario de trauma, ¿no? Entonces esa sería otra alternativa para descartar en una sala de reanimación pues, la presencia o no de una colección. ¿Estamos? ¿Qué más se aconseja? Que se tomen laboratorios, básicamente un hemograma, para poder hacer control desde el ingreso del paciente y poder compararlo eso a cómo va a evolucionar, si la hemoglobina se va a ir disminuyendo o si se mantiene estable. Inclusive, una vez que se haga el manejo, el tratamiento, en el caso de necesitar un tubo de tórax, si ese sangrado se ha detenido, aquí está la valoración radiográfica. Entonces, clínicamente ya sabemos cómo se sospecha en un escenario generalmente de trauma, aunque también hay espontáneos. Y ya vimos los hallazgos del examen físico para sospechar. En la radiografía pasa igual que con el neumotórax. Obviamente no estamos hablando de un método completamente exacto o muy preciso, pero es lo que tenemos, ¿cierto? Más disponible y es más fácil de tomar en cualquier sitio, una radiografía. Entonces es lo que vamos a utilizar para estimar, digamos, qué tan grande es ese hemotórax. Porque dependiendo de qué tan grande sea el hemotórax, se va a saber o determinar el manejo. ¿Listo? Entonces, en una radiografía podemos estadificar el hemotórax en 3 grados. El primer grado sería un sangrado leve, es decir, menos de 300 centímetros. Miren aquí el tip que nos da. En la posterior anterior, a partir de los 200 centímetros ya lo podemos mirar.
Menos, de pronto no lo alcanzamos a apreciar. Y en la lateral, a partir de 100, ya lo podemos mirar. Siempre debemos tomar el doble radiográfico, ¿no? Entonces siempre tomamos zona anterior y lateral. Si el ángulo costofrénico se borra, quiere decir que hay alrededor de 500 centímetros. Eso quiere decir que ya no sería leve. Repito, para que sea leve, tendría que ser de menos de 300, es decir, que no alcance a borrar el ángulo costofrénico. Toma la radiografía, sí, tiene un hemotórax, no alcanza a borrar el ángulo costofrénico. Es un hemotórax leve. ¿Listo? Hemotórax moderado, de 300 para arriba, hasta 1500. Ese sería un hemotórax moderado. ¿Cómo sabe usted que tiene más de 300? Ya dijimos, supera el ángulo costofrénico. De ahí para arriba ya es moderado, hasta 1500. Y el masivo es más de 1500. ¿Cómo hace usted para saber si tiene menos o más de 1500? ¿Cómo sabe? Depende de la radiografía, ¿o no? No necesariamente. Esta clasificación va enlazada con el manejo. Un hemotórax leve no necesariamente requiere drenaje, se puede observar y si no aumenta se puede llegar a resolver solo. El hemotórax moderado ya necesita manejo, necesita tratamiento. El tratamiento inicial es un tubo de tórax. Y a partir de ahí usted cuantifica. Si el hemotórax es masivo, es decir, más de 1500, usted lo va a saber porque eso es lo que va a evacuar la trauma. Cambiaría ya la clasificación a un hemotórax masivo y ese paciente ya no se puede manejar ni conservadoramente ni con tubo. Necesitaría, ¿qué? Siguiente paso, ¿qué sería? Toracotomía abierta, necesitaría una exploración, porque ya dijimos que el hemotórax puede producirse cuando se dañan vasos muy pequeños, como los que podrían estar en el pulmón o la pleura, como también los grandes vasos. Si yo tengo un sangrado de 1500 o más, lo más probable es que haya sido lesionado una arteria principal, un vaso importante. Entonces, en esos casos, no nos serviría simplemente evacuar el sangrado, sino eventualmente entrar a corregirlo. Estamos al cirujano. Eso lo vamos a ver ahorita. Y eso lo vamos a ver por 4 horas, ¿no? Entonces, claro, sospecho un hemotórax, tomo la radiografía, lo confirmo. Con la radiografía yo voy a definir si es leve, no alcanza a borrar el ángulo costofrénico, eventualmente no necesita manejo, solamente observación, vigilancia. Podría dejar usted al paciente hospitalizado, tomar una placa de control y ver clínicamente cómo está. ¿Listo? Si el hemotórax no es leve, alcanza a borrar el ángulo costofrénico, ya sería moderado o severo. Podría ser moderado o severo. No sabe si está menos o más de 1500. Igual necesita manejo porque ya no se puede manejar de manera expectante. Tubo de tórax. Y usted cuantifica el drenaje. Inicialmente, si es más de 1500, pasa a ser masivo. Eso quiere decir que ya es un sangrado que no se puede manejar solo con tubo, sino que necesita abordaje abierto, una toracotomía. Ahí está el resumen de eso. ¿Listo? Leve, moderado o severo. Normalmente, el hemotórax moderado se produce por lesión de los vasos venosos. Saben ustedes que las venas tienen alta capacidad, pero tienen baja presión. Entonces, lo más común es que esas venas que no manejan mucha presión son colapsables. Entonces, en algún momento el sangrado se va a detener, tiende a detenerse. Si el sangrado es arterial y es de una arteria principal, tenderá a formarse un hemotórax masivo, que será más posible, más probable que requiera un abordaje abierto. En alguna literatura pues sugieren
que ante un hemotórax se puede hacer una toracentesis incluso diagnóstica, ¿no? Para diferenciar de qué tipo de líquido se trata. Pero ya vimos que en el contexto general uno sí podría, en la mayoría de los casos, pues, sospechar, dependiendo del precipitante, si es un hemotórax o es un derrame pleural. ¿Listo? Entonces, casi que eso no se usa, se hace directamente, es la toracostomía cerrada. Antes de hacerle la toracostomía, igual usted debe haber iniciado maniobras pues, para estabilizar al paciente. Maniobras básicas: administrar oxígeno suplementario, canalizar una vía venosa y empezar a reponer, al menos con líquidos, el volumen que está perdiendo el paciente. ¿Listo? Y ya después hacer el procedimiento. Lógicamente que si el sangrado es cuantioso o si el paciente venía anémico, pues, presenta un hemotórax, va a requerir de pronto ya no solo líquidos, sino reposición o soporte transfusional. ¿Listo? Cuando el paciente presenta un hemotórax, requiere manejo con tubo, requiere también un seguimiento clínico y radiográfico. Usted necesita asegurarse de que los síntomas van mejorando, así como lo veíamos en el motórax, en el derrame. Y también verificar en la radiografía si se va dando la reexpansión pulmonar. Básicamente, hay criterios para poder retirar el tubo. Uno, clínico. Ausencia de insuficiencia respiratoria, o sea, que no haya ni taquipnea, ni desaturación, ¿no? Y también radiográficos, que se dé una completa reexpansión del pulmón, que usted vea que ya la colección se ha evacuado. Se sugiere que al momento de retirar el tubo también se deba vigilar la trampa, porque ese es el tercer criterio, ¿no? Entonces, hay uno que es clínico, síntomas, hay otro que es radiográfico, la placa, y hay otro que es el producto a través de la trampa o del pleurevac. Idealmente, si se trata de un hemotórax, al momento del retiro del tubo, el drenaje ya no debe ser sanguinolento, sino, en teoría, pues ya cero hemático, porque eso habla de que no ha continuado sangrando el paciente. Y en segundo lugar, debe haber una producción ya mucho menor de sangre a través de la trampa. Cada día se va a tomar la medición, y si en un día ese producto es inferior a 300 centímetros, se consideraría ya un criterio también para el retiro del tubo. Si los síntomas han mejorado, si la placa se ve reexpandida, recuerden que la placa no es totalmente confiable, puede darnos una estimación un poquito sesgada, pero el producto sigue siendo alto, no podríamos todavía retirar el tubo, porque quiere decir eso, que todavía hay algo de sangrado, ¿cierto? Entonces se tienen que reunir los tres criterios para poder retirar. Y ¿cómo se llama? Si no sigue viendo que sigue el poquito de sangre, ¿se considera toracostomía? Depende de la cantidad de sangrado. Entonces, habíamos dicho que un primer criterio para decir hemotórax masivo era que se den 1500 de entrada, ¿no? Apenas pasa el tubo. El otro criterio, usted pasa el tubo y cuantifica cuánto está produciendo por hora. Se dice que si produce más de 200 a 250 en 4 horas, también tiene un hemotórax masivo. Hasta ahí, esa sería la indicación de un abordaje vía abierta. Si usted me dice, sigue produciendo sangre, digamos, 300, ¿sí?, al día, o 400 al día, eso no necesariamente implica que vaya a ser manejo abierto, implica que va a necesitar más días con el tubo. ¿Listo? El seguimiento debemos hacerlo hasta que se cumplan esos tres criterios: mejoría clínica, reexpansión pulmonar y que el producto ya sea. ¿Listo? La toracostomía es el paso del tubo de tórax. Puede ser cerrada. La toracostomía es el paso del tubo de tórax. Puede ser abierta o puede ser cerrada.
Cerrada indicaría hacer una incisión en la reja costal y pasar el tubo, a ciegas. Es la toracostomía cerrada. La toracostomía abierta es tener el tórax abierto, como su nombre lo dice, una toracotomía, y ahí viendo el pulmón, el cirujano deja el tubo para drenar. ¿Listo? Esa es la toracostomía, abierta y cerrada, que es el paso del tubo de tórax. La toracotomía es abrir el tórax, es hacer un abordaje abierto. Si a pesar del seguimiento vemos que la colección no se drena, no se desocupa, ¿sí? Se corrigió ya la posición del tubo, de pronto estaba hacia arriba, lo giramos hacia abajo y no se corrige, ese hemotórax, como habíamos dicho, puede producir un fibrotórax. Entonces, si ese hemotórax se coagula, eso ocurre en corto tiempo, alrededor de las 72 horas, tenemos todavía una colección y no se ha drenado, no se ha desocupado, sospechamos un hemotórax coagulado. ¿Se confirma cómo? Con una tomografía, porque la tomografía, a diferencia de la radiografía, sí me permite ver densidades con más precisión, ¿sí? Las unidades Hounsfield, ¿no? Se llama. Ahí yo veo densidad, si es de hueso, si es de tejido blando, si es aire, ¿cierto? Y puedo diferenciar si es sangre o si son coágulos, si tiene mayor densidad. Si es un hemotórax coagulado, ese ya no se puede drenar con tubo, ese ya necesita abordaje abierto, ese ya es indicación de toracotomía también. Entonces hasta ahí. En hemotórax, manejo conservador, solo si es leve. Tubo de tórax, si es moderado. Y toracotomía abierta, si es masivo o si es un hemotórax coagulado. ¿Listo? ¿Qué podría producirme un hemotórax coagulado? Retirar el tubo antes de tiempo. ¿Sí? O sea, el paciente va mejor, la placa va mejor, pero sigue produciendo. Yo le quito el tubo, se acumula y se coagula. Porque ahí no hay quien lo saque, solo el tubo lo está sacando, ¿cierto? Por eso es importante vigilar y verificar esos criterios antes de retirar el tubo. Ahí está pues como el resumen, los criterios de lo que hemos dicho, lo que les decía del hemotórax pues, masivo. Ya, terminamos. ¡Bravo! Un aplauso.